muchas gracias por tu atención. Hoy es martes de pediatría. Vamos a seguir platicando con el doctor Omar Enríquez Cisneros, que es pediatra infectólogo y que nos está dando información con respecto a la influenza. Y aquí en los comerciales, platicando con él, y porque ya lo comentó hace un momento, el brote aquel de influenza, ¿te acuerdas? En el que los niños no fueron a la escuela y muchos no fuimos a trabajar, en donde hubo extremas medidas de seguridad, de evitar contagios. Pues bueno, claro que nos sirvieron y nos dejaron incluso el nombre, el concepto de influenza, como algo que hoy escuchamos y que no sabemos si cuando el periódico nos anuncia que hay un brote de influenza, se trata de algo como lo que vivimos aquella vez o simplemente es una gripe, como ha habido cada año brotes de gripe, porque lo vemos en la oficina, de repente uno empieza a estornudar y luego el otro y luego uno y dices, pues sí, ya me agarró y además casi siempre, a diferencia de unos días, y casi siempre es cuando empieza o cambia el clima y se empieza a volver frío la temperatura en la ciudad en la que vivamos, ¿no, doctor? Así es, empieza a aumentar la circulación de virus en la época de otoño-invierno y nos empezamos a enfermar, ¿verdad? Hay que diferenciar entre resfriado común y un cuadro de influenza, ¿no? La gripe. El resfriado común generalmente no da fiebre alta, si da fiebre es leve, 38, tal vez lo más alto pueda ser 38,5. La influenza generalmente la fiebre es arriba de 39 grados. Es un cuadro de inicio muy súbito, o sea, de un día para otro o en poco tiempo, 48 horas, el deterioro es marcado, hay dolor de cabeza, hay dolor de huesos, puede haber náuseas, vómito, incluso diarrea. Y el cuadro normalmente dura entre 1 y 2 semanas, mientras que un resfriado común te dura 3, 4 días. Muy bien, entonces el resfriado común es por virus distintos al virus de la influenza. Lo importante en el virus de la influenza es que sí es un ataque al estado general importante, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos el ataque al estado general es importante. ¿Qué quiere decir? Pues que los niños se van a ver postrados, cansados, a lo mejor sus ojitos rojos, no van a querer comer, dolor de garganta, tos y fiebre serían los datos más relevantes para pensar en un cuadro de influenza. Muy bien, doctor. Volviendo a la vacuna, porque ahí nos quedamos hace un rato, estábamos platicando de esta. Sí, el sector salud en efecto anuncia que para el próximo día 21 ya estarán disponibles estas vacunas para lo que ellos consideran como sus grupos de riesgo, ¿no? Mujeres embarazadas, adultos mayores y menores, en este caso los más chiquitos, menores de 5 años. Exactamente. Hago una pausa con las mujeres embarazadas, doctor. ¿No hay ningún riesgo con que se apliquen la vacuna? Yo diría que hay riesgo si no se la ponen. Muy bien. Muy bien, ¿por qué? La vacuna de la influenza, para fines prácticos, previene partos prematuros. ¿De qué forma? Las mujeres embarazadas tienen más riesgo de infectarse por influenza, tienen más riesgo de tener un cuadro severo de influenza y los cuadros de influenza en las embarazadas frecuentemente causan partos prematuros. De tal manera que si tú te aplicas la vacuna y estás embarazada, previenes que tu hijo sea prematuro. ¿Cómo se relaciona? ¿En dónde está esta La relación condición? está en que si te infectas de influenza y estás embarazada, el parto prematuro es más frecuente. Pero porque se debilita el sistema inmune. Sí, exactamente. La influenza tiene una característica muy importante de afectar el sistema inmune y facilitar la coinfección con otros virus y con otras bacterias. Muy bien. Además que como se presentan cuadros severos donde hay dificultad respiratoria, incluso las embarazadas tienen muchos problemas respiratorios, fallas respiratorias, neumonías, complicaciones serias de la influenza que pueden llevar o desencadenar un trabajo de parto antes de tiempo. Muy bien. Pues entonces ahí está. Si tú habías escuchado, en efecto, confirma el doctor, es para las embarazadas también la vacuna de la influenza. Para los adultos mayores, no importa que estén sanos, porque yo veo abuelos y abuelas muy activos y que se cuidan, justo para ellos también es la vacuna.
Efectivamente, yo creo que si es muy importante, si quieren seguir sanos, disminuir el riesgo. Es muy común oír en el consultorio, porque nosotros como pediatras no nada más vacunamos niños, vacunamos a los papás, vacunamos a los abuelitos muy frecuentemente. Y a veces son un poquito renuentes algunos porque dicen, no, pues es que yo cuando la pongo me pongo muy mal. Y realmente esos síntomas que sí puede dar la vacuna y no en todos los casos, que puede ser un poco de fiebre, a lo mejor un poco de descarga nasal, que es algo transitorio y no dura más de 1 o 2 días cuando mucho, cuando es por la vacuna, muy bien, y no es por una infección que coincidió con la vacuna, que a veces puede pasar eso. Esos pequeños síntomas representan un riesgo menor comparado con el riesgo que realmente representa una infección de influenza para ese grupo de edad. ¿Explico? Es decir, si a un adulto mayor le da una influenza, generalmente son influencias que pueden complicarse, que pueden incluso llevarlos al hospital por una neumonía o un problema respiratorio serio. Entonces realmente cuando lo comparas con el bajo riesgo de a lo mejor una ligera elevación de temperatura por un día, pues no se compara, ¿no? Y además no a todos les da, no a todos les da fiebre, no a todos les da dolor, hay quien se la pone y no le tiene ningún otro síntoma. Muy bien. Perfecto. Otro grupo etario, como bien lo mencionas, es el de los menores de 5 años. Los menores de 5 años son los que también se pueden complicar más en cuanto a influenza. Y de ahí los menores de 2 años son los que más tienen riesgo. Entonces la Secretaría de Salud va a vacunar a los menores de 5 años todos, mayores de 6 meses obviamente. Y ahí sí quisiera hacer un paréntesis muy importante. Los niños menores de 6 meses no se pueden vacunar. Muy bien, su sistema inmune no nos lo permite, ¿ok? ¿Qué debemos hacer entonces si tenemos un hijo menor de 6 meses? Pues vacunarnos nosotros como papás. Muy bien. En ese caso estaríamos haciendo una protección que se le llama en nido, ¿verdad? Protegemos el nido del bebé, la casa donde él está. No importa que ya nos hayamos salido nosotros del grupo de los niños grandes y tampoco entramos todavía al de los adultos mayores. Aquí esto implica que acudamos al pediatra para que con él podamos comprar las vacunas de los papás. ¿Sí? Exactamente. Porque si vamos al sector salud nos van a decir, señora, usted está muy sana, ¿no le vamos a poner la vacuna o sí? En el grupo en el que se salen de los 5 a los 65 años se aplicará en los de riesgo, o sea, embarazadas, ¿sí? Pacientes que tengan diabetes, pacientes que sean obesos, pacientes que sean asmáticos o tengan una enfermedad crónica, pacientes con HIV, todos estos pacientes de grupos de riesgo, con una nota de su médico, se pueden vacunar en sector salud. Perfecto. A las que se quieren embarazar, pregunta Helen. Ándale, Helen. Quererse embarazar es una excusa perfecta, no solo para la vacuna de la influenza, sino para la vacuna de la rubiola también. Es una. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se sugiere que se deba vacunar esta mujer que está buscando un embarazo? Pues por lo menos un mes antes, digo, yéndonos el tiempo más corto, 14 días, pero por lo menos un mes antes se me hace una fecha bastante adecuada para la vacunación previa al embarazo. Muy bien. Y hay que considerar esas otras vacunas que también son buenas previa al embarazo, como la de la rubiola, la varicela si no le ha dado. Muy bien. Doctor, ¿cuáles son los efectos que causa la vacuna, tanto en niños como en adultos? Me parece que esa es una preocupación siempre de los padres. Si se la pongo, ¿le va a dar o se va a poner mal o le va a doler? ¿Cuál es el efecto de inmediato que se podría esperar en un niño? El piquete pues siempre duele, ¿verdad? ¿Es piquete en dónde? Es piquete. ¿En la pompa, en el brazo? Es intramuscular, así es. En los niños menores es en la piernita. En los más grandecitos se pone en el brazo. Bien. En el área del deltoides, y a los adultos se les pone en el brazo. ¿Por qué cambia el lugar, doctor? Pues por la distribución del músculo. En los niños es más fácil encontrar el músculo en la región anterolateral del muslo y en los niños más grandes en la región del brazo, igual que en los adultos. Muy bien. Perfecto. Todavía no hacen una vacuna de influenza tomada, donde no sea invasiva y no le tengan que picar. Hay una vacuna nasal en Estados Unidos, que es para mayores de 4 años, que tiene más efectos adversos. Da más fiebre, a veces puede dar un cuadro más de influenza como unos 3 a 4 días. No se usa en nuestro país y no la tenemos disponible, pero sí existe una vacuna intranasal de influenza. Más efectos adversos quiere decir que los que esperamos son esas condiciones. Los esperamos son dolor en el sitio de la aplicación, eso sí.
La otra, pudieran, y no siempre, pudieran tener algo de fiebre 24 a 48 horas después de la aplicación. Eso sí podría ser atribuible a la vacuna. Que esas son las principales, ¿no? A veces da un cuadrito como de rinorrea, como si fuera un cuadrito de gripa transitorio, exacto. Pudiera dar en algunas personas, pero es leve, o sea, es un día, 2 días. Si un cuadro pasa de eso, entonces probablemente no fue la vacuna, probablemente coincidió una infección con la vacuna, y eso pasa, o sea, sí puede pasar, que tú vayas incubando el virus, te pongan la vacuna y se te despierte el virus y entonces te dé una infección que de todos modos te iba a dar, aunque te pusieras en una vacuna. Justo por eso es que mucha gente tiene aún dudas. Vamos a seguir platicando con el doctor Enríquez de la vacuna de la influenza y del virus. Qué bueno que te quedas con nosotros. Vamos a terminar el tema entonces, ¿no? Vamos a hablar de lo que nos falta de influenza, tanto de la vacuna como en este caso de la prevención. Doctor Omar Enríquez, entonces la influenza no es como el catarro común. Exacto. No es, eso es un hecho. Por eso hay que cuidarnos y hay que prevenir vacunándonos. Así es. Paso 1, la prevención, que eso es lo más barato, lo que nos evita más molestias y lo adecuado en los niños para prevenir complicaciones sobre todo. Muy bien. ¿Qué pasa? La mayoría de los cuadros de influenza no tienen complicaciones, es cierto. La mayoría de los cuadros de influenza pueden resolverse con medidas generales, ¿verdad? Quitar los síntomas, mucha hidratación, permanecer en casa, descansar. Hay que buscar atención cuando no hay mejoría en 48 horas. Exactamente. Después de 48 horas. O el cuadro es de inicio muy súbito y los síntomas son como dificultad respiratoria, alteraciones de la conciencia, es decir, que el niño esté todo el tiempo dormido, somnoliento, que tenga dificultad para respirar, que tenga vómitos o diarrea que lo lleven a la deshidratación, que también pueden pasar en la influenza, puede haber datos gastrointestinales. Si tiene estos síntomas, alguno de estos, hay que acudir, eso sí, cuanto antes. Muy bien, hay que buscar atención médica cuanto antes. No en todos los casos se darán tratamiento antiviral, esto también hay que saberlo, creo que tiene que quedar bien claro. No en todos los casos se da tratamiento antiviral para la influenza, solo en aquellos casos que sean pacientes que tengan una alta probabilidad de complicaciones. Muy bien, o en cuadros de influenza severos. ¿Qué pasa cuando un niño está precisamente pasando por un cuadro? No nos dan detalles, pero está enfermita la niña y en efecto mamá quiere ponerle la vacuna, pero no sabe si con estos principios de tos que trae sería conveniente esperar a que de plano le abandone la tos por completo para ponerle la vacuna, o no está contraindicado. No está contraindicada y es muy común que los niños tengan mocos y tengan tos, sobre todo matutina. Y es muy común también que eso retrase la aplicación de las vacunas, no nada más de la influenza. Yo realmente hago un llamado a todas las mamás que nos escuchan, por favor no retrasen ninguna vacuna por un moquito o una tos. Eso no la contraindica. Lo que la contraindicaría sería la fiebre. O diarrea, por ejemplo. Exactamente. Además, quien te va a vacunar tiene la capacidad de decidir si estás en condiciones o no de recibirla. Entonces tu pediatra te dirá, sabes que no, trae fiebre, o trae un cuadro severo, entonces no te la voy a poner. Pero realmente lo único que la contraindicaría sería la fiebre. Si trae tosecita, trae moquito, no hay problema, se puede poner. Muy bien. ¿Habría alguna otra recomendación para prepararnos ante esta... estamos en una muy buena temporada, no solo para la vacuna y la aplicación de esta como prevención, sino también para pues modificar algunos hábitos, ¿sí? Claro. Porque de repente nos sorprende una mañana ya fría en algunos lugares en donde nos están escuchando hoy, en México, ya amaneció frío, ¿sí? Y nos toma por sorpresa y quizá tenemos estos cambios bruscos que inmediatamente nos dan la bienvenida con una nueva, pues tal cual, con una nueva gripa. Ya cuando llega la gripa es cuando sabes que debiste haberte tapado, debiste haberle mandado el suéter al niño. Las mamás siempre que queremos que anden tapados y siempre los andamos cobijando y abrigando, ¿no? Como si fueran a ir al Polo Norte. Bueno, a donde haya frío.
Las vacunas son una maravilla, ¿no? Han evitado muchísimas muertes a lo largo de la historia. Pero a veces se nos olvida que no es lo único que previene enfermedades y que nuestro sistema inmune y su equilibrio depende de muchas cosas, de nuestra alimentación, de nuestro sano descanso, muy bien, es decir, si tú no descansas bien, si tú no te alimentas bien, si tienes malos hábitos de salud, no practicas ejercicio, claro, y estarás en mayor riesgo de contraer una infección o nada más influenza. Entonces, ¿cómo prevenimos de otras formas la influenza? Bueno, estando bien alimentados, consumiendo frutas, verduras, la vitamina C puede ayudar también. En las frutas y en las verduras, no necesariamente que estemos consumiendo en una pastilla, ¿no? Consumámoslo en nuestra dieta. El descansar bien también nos ayuda a tener un sistema inmune listo y preparado. El ejercicio también estimula nuestro sistema inmune. Entonces, todas estas cosas son englobadas en un estilo de vida saludable que nos va a ayudar también a prevenir la influenza o que si nos da, sea un cuadro que nuestro cuerpo pueda controlar tranquilamente. Pues están recomendaciones que yo creo que ya habíamos escuchado y que muchas veces las damos por hecho. Hoy que vino el doctor Omar Enríquez a recordarnos esto, lo hace de manera oportuna también con un mensaje que nos envía el Colegio de Pediatría de Jalisco, buscando siempre que pues acudamos al pediatra, revisemos si nuestros hijos han estado sanos, pues me parece que eso está muy bien. Ahora vamos revisando en la agenda si dentro de dentro de estos meses no toca también con los niños algún refuerzo, no solo de influenza. Nos gustaría, si terminamos antes del programa, un recuento justo del cuadro que deben tener los pequeños, doctor, con el tema de la vacunación. La vacunación contra la influenza es una excusa perfecta para revisar la cartilla de los niños y ver qué vacuna les falta. Una que muy comúnmente vacunamos junto con influenza es neumococo. Neumococo siempre necesitamos una dosis extra de vacuna para neumococo y en conjunto con la influenza es muy importante porque lo que llega a complicar a veces la influenza es el neumococo, las neumonías por neumococo. Entonces vacunar a la par influenza y neumococo es una excelente estrategia. ¿Hasta qué edad se aplica la de neumococo, doctor? La vacuna del neumococo actualmente la recomendación es que, por ejemplo, si a tu niño no le tocó el neumococo y tiene 8 años, una dosis está perfecto, muy bien. Después de los 2 años, una sola dosis como de rescate o de alcance, de alcanzarlo con esa dosis, puede ser suficiente. Me estoy refiriendo a la vacuna de neumococo 13 valente que tiene en el mercado o en el país prácticamente menos de un año. Bien. Entonces esa vacuna, todos los que no la tengan deben de tener por lo menos una. Muy bien. Hablamos de niños y niñas de qué edades. Niños y niñas mayores de 2 años deben de tener por lo menos una. ¿Mayores de 2 años y menores de? Y los menores ya se está aplicando esa vacuna en el sector salud a los 2, 4 y 6, bueno, a las 6 semanas, 3 y 4 meses. Perfecto. A las 6 semanas, 3 meses y al año se está aplicando. Perfecto. Son 3 dosis. Pero los que se escaparon de esa 13 valente, una dosis por lo menos. Muy bien. Muy bien. Sí, es que eso sí es importante, doctor. Y lo repetimos y se lo preguntaremos la siguiente vez que venga porque va a decir, a ver, entonces, ¿tiene refuerzo o no tiene refuerzo? Ahora, cuando usted menciona que se aplican estas dos, es porque perfectamente un cuerpecito puede aguantar la dosis de una y la dosis de otra sin tener una, pues vamos, un efecto que pueda ser desequilibrante o algo así. Exacto, pueden aplicarse juntas el mismo día sin ningún problema. Pues entonces hay que animarnos. Creo que muchas veces hacemos más los papás por evitar o por cuidar a nuestros hijos de una vacuna que lo que ocurre cuando ya el pediatra saca la vacuna, se la aplica y el niño probablemente lo siente pero muy rápido. Y seguro que no sabemos el alcance que pueda tener justo para cubrir. Doctor, ¿gusta agregar algo antes de despedirnos? Pues nada más, si tienes tos y fiebre puede ser influenza, pero no te preocupes, la mayoría de los cuadros resuelven con medidas generales. Hay que acudir al médico, si la tienes permanece en casa y para evitarla hay que vacunarse. Muy bien, sobre todo los menores de 5 años y los pacientes en riesgo, asmáticos, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas.
Perfecto, pues ahí está para niñas y niños. El doctor Omar Enríquez Cisneros está en el centro médico, ¿verdad, doctor? En el Hospital General de Occidente. Y tiene su consulta privada. ¿Nos puede dar el teléfono de su consultorio? Sí, es 3121 3384 o 3647-2010. Ahí estoy a sus órdenes. Ya le andaba yo cambiando de hospital, doctor. Ya me andabas cambiando, pero no. Muchísimas gracias al Colegio de Pediatría por estar presente con nosotros una vez al mes. Gracias, doctor Omar. Muchas gracias a ti, Claudia. Gracias a las mamás que hoy se dieron cita con nosotros como tú y que seguro nos van a ayudar a divulgar esta información. Cuando veas a alguien con gripa, mándalo a su casa. Y cuando vengan los amiguitos de tus hijos a jugar y traigan gripe, pues también yo creo que vale la pena compartir la información y preguntarle a su mamá, ¿ya tiene la vacuna? ¿Ya le pusiste la vacuna de influenza? Acuérdate que en el sector salud está a partir del día 21, pero si le llamas a tu pediatra, seguro que ya tiene una cita para ti, para que pueda aplicarla a tus hijos.